Buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches. Permítanme en el nombre de Jesús, por favor, compartir algo muy lindo que el Señor nos estuvo regalando este fin de semana a mí y a mi esposa. ¿Alguien podría leer Primera de Pedro 2.9? Así rapidingo, vamos a hacer un intro. Primera de Pedro 2.9. Si no tenés Biblia, ahí deben estar en los alrededores. Si no, no tenemos todavía Biblia. ¿O ya no tenemos? Parece que ya no quieren. Parece que se acabaron la palabra. Acá hay Nuevo Testamento. Los leones. No es una espada, pero es un cortapluma. ¿Alguien lo tiene, por favor? Vamos a poner antes de entrar en este tiempo, quiero poner una base para que aquí todos podamos abrazar esta palabra y no haya alguien que diga, creo que no era para mí, no, sino más bien para que todos salgamos al revés, diciendo, ¿sabes qué era para mí? Digo, para nadie más, no sé si fuese para el vecino, pero esa palabra fue para mí. ¿La tenemos todos? Primera de Pedro 2.9. Bellezanga, ¿podés leerlo, por favor, Estefanía? El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Hay alguien que pueda identificarse con eso? Nosotros que antes no éramos pueblo, nosotros que antes andábamos como bien nos parecía, nosotros los que no teníamos en cuenta al Señor, ahora somos hechos pueblo del Señor. Hasta ahí estamos todos. ¿Qué somos? Dice al principio, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. Exactamente, hasta ahí. Entonces, ¿qué somos como cristianos? ¿Qué cosa? Real sacerdocio. En otra parte de la Biblia dice, ustedes son un pueblo adquirido por el Señor para el sacerdocio. ¿Estamos hasta ahí entonces? Entonces, ¿qué somos nosotros como cristianos? Sacerdotes. Sacerdotes de la casa del Señor. No hay a medias, no hay alguien de que yo conocí al Señor y sabés que no, yo soy de los que escuchan, ¿no? Yo soy de los que no. Si conociste al Señor, sos real sacerdocio. No hay alguien que pueda decir aquí, yo quiero ser un poquito menos. No. Son títulos que te ha dado el Señor por haber creído en su... Bueno, porque Él depositó fe en vos, creíste en el Señor y por eso hay un cambio, ¿no? Por eso dice, los que no eran del pueblo del Señor, ahora lo son. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Todos han experimentado esto? ¿Todos han dicho, no, yo antes estaba perdido, no, pero ahora conocí al Señor? Bellezanga, excelente. Entonces, somos un real sacerdocio, sacerdotes apartados para el Señor. Ahora, acompáñenme a Primera de Samuel 2.12, que es de lo que vamos a charlar. Primera de Samuel 2.12. First Samuel. Samuel, ¿cómo se dice Samuel? Primera de Samuel 2.12. Lo tenemos todo. No se preocupen, vamos a esperar a todingo. Primera de Samuel 2.12. Si todos tienen Reina Valera sería muito melhor. Primera de Samuel 2.12. ¿Lo tenemos? Dice Cántico de Ana, ¿no? Wow, qué versión. Primera de Samuel, capítulo 2. No es segunda, por si acaso. Yo voy buscándolo de... Primera Samuel, capítulo 12. El pecado de los hijos de Eli. Ya, belleza. Cántico de Ana. Ya, no, está bien. Versículo 13 entonces. ¿Lo tienen hasta ahí? ¿Hasta ahí, belleza? Ahora, ¿lo tienen todos ahí hasta donde dice los hijos de Eli eran hombres impíos? Sí. Ya, hasta ahí. Ahora, esperen un ratito. Vamos a hacer una mini clase de teología para entender de dónde venimos y de dónde viene esa palabra sacerdocio. ¿Se acuerdan del pueblo de Egipto cuando José llega con los sueños y son llevados todos a Egipto? José se vuelve el hombre más poderoso del mundo. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces ahí llegan los israelitas a Egipto. Pasan 400 años, son esclavizados y de ahí aparece Moisés, ¿se acuerdan? Entonces en ese grupo de personas que fueron esclavizados, ahí estaban ya separadas las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, ya estaban ahí, ya se habían recontramultiplicado, entonces eran millones. ¿Estamos hasta ahí?
Viene Moisés, son sacados de la tierra de Egipto, son llevados por el desierto y de repente entran a Canaán, toman la tierra de Canaán. No con Moisés, como saben la historia, entran con Josué. Entonces Josué, cuando toman la tierra, hace la división después. Dice Josué, creo que 12 o 13, no me acuerdo, lo estábamos leyendo recién. Entonces, cuando empiezan a dividir la tierra, hubo una de las tribus que no tomó parte de las posesiones, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran? Los levitas. Dentro de eso estaban los sacerdotes y los levitas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, dice la Biblia que todos recibieron su herencia de Canaán, ¿no? Pero los levitas no recibieron su herencia, porque ¿quién era su herencia? Exactamente, era Jehová su herencia. Entonces ellos no tenían parte en el dinero, no tenían parte en la repartición de nada. Ellos, su herencia era Jehová. ¿Hasta ahí estamos tranquilos? Belleza. Entonces, dice, no me acuerdo si es Rubén o una de las tribus, decide darle unas ciudades a los sacerdotes para que vivan, porque si bien ellos no participaban, al mismo tiempo tenían todo, porque todo Israel por obediencia traía su diezmo, traía las primicias. Entonces había reglas, ¿no? Si de repente Antonio venía y me traía una pierna de chancho, digamos, por decirlo así, este es para la ofrenda porque pequé de tal manera, entonces una porción era para quemar para Jehová y la otra porción era para la casa, ¿no? Entonces ahí venía para el sacerdote, para el hijo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende cómo era? Belleza. Entonces esa familia de sacerdotes de la línea de Aarón empiezan a multiplicarse y empiezan a crecer, porque eran miles, creo que eran 12,000 o 13,000 tipos que ya eran solamente destinados para el sacerdocio y para los levitas. Belleza, positivo hasta ahí. Ahora, unos 1000 años después aparece Samuel, como todos conocen la historia de Samuel. Entonces, pero cuando Samuel estaba creciendo, él estaba bajo la sucesión de uno de esos sacerdotes que venía de esa línea. ¿Hasta ahí estamos claros? Belleza. Ahora, volviéndolo a recalcar, los sacerdotes eran los encargados de las cosas del Señor, apartados para el Señor, no tenían negocio en otra cosa, sino que su negocio era el Señor, su vida era el Señor, trabajaban para el Señor, caminaban para el Señor, se encargaban de las cosas del Señor. Por eso es que ellos no tenían otro trabajo sino el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Belleza. Pienso yo, pregunto, ¿ha cambiado algo de la diferencia de los sacerdotes de esa época a nosotros, que ahora somos los real sacerdocio del Señor? ¿O es lo mismo para nosotros? Nuestra herencia a Jehová, Jesucristo es todo para nosotros, servimos al Señor, nuestras cosas son el Señor, Él es nuestro todo. Belleza, maravilloso. Entonces esa palabra va a ser para nosotros. Ahora, vamos a ver qué diferencia hubo entre el sacerdocio que tenía que vivir en esa época y este varón llamado Samuel, que por si acaso Samuel no era de la línea de los sacerdotes. Samuel era una persona que, ¿se acuerdan? Ana no podía tener hijos, entonces dice: Señor, si me diese un hijo te lo entregaría. Entonces tiene un hijo, se lo entrega al Señor, a Elí, al sacerdote de esa época, y Samuel empieza a crecer. Entonces vamos a ver qué pasa en ese pueblo que de repente hizo que Dios cambie de idea y diga: ¿saben qué? Ya no va a ser de la línea de ustedes, sino voy a levantar un nuevo sacerdote, ¿no? Y ahí aparece el famoso Samuel, porque Samuel no era de la línea de los sacerdotes y terminó siendo no solamente sacerdote, sino juez de Israel, terminó siendo profeta de Israel y terminó siendo el segundo hombre más poderoso después de Saúl. Vamos a ver en dónde y por qué cambia eso. ¿Hasta ahí estamos claros? Un pequeño dato histórico por si alguien decía: pero ¿y cómo? Así llega como es esto. Ahora, vámonos al versículo 12. Los hijos de Elí tenían que haber sido los que ministraban al Señor. Por eso hoy día el nombre de la prédica es ministrar a Dios. Ministrar a Dios, no administrar, como ya le estaba contando un amigo del Ignacio de esto. Administrar, no, ministrar a Dios. Ahora, ¿quiénes tenían que haber estado ministrando en esa época? Los sacerdotes. ¿Estamos hasta ahí? Belleza. Vamos a ver un poquito los rasgos de Elí y de sus hijos. Versículo 12, ¿qué dice? Dice: los hijos de Elí eran ¿qué? Hombres impíos. ¿Y qué más dice? No tenían conocimiento. Ahora, no tenían conocimiento de Dios, lo vamos a ver bastante, cómo se repite. Y no tener conocimiento de Dios es básico. No leían su Biblia.
no leían su Biblia, por eso no conocían al Señor, por eso no entendían lo que estaba pasando y por eso hacían lo que hacían. Entonces, el primer punto de los hijos de Eli, no leían su Biblia. Primer punto peligroso, si es que el Señor nos llamó al sacerdocio, no leer nuestra Biblia. Peligrosísimo. Por eso dice el primer rasgo que dice de los hombres de los hijos de Eli era que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Belleza. Versículo 13. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Les voy a hacer una idea de cómo era en esa época. La ley decía que si traían un pedazo de carne, como decíamos, ¿no? Había una parte que era para los sacerdotes, otra parte para Dios. Resulta que estos hijos de Eli se inventaron algo que era de que agarraban uno como gancho y sacaban y metían a la olla, y lo que sacaban era para ellos y lo que quedaba era para Dios. Entonces alguien le llamó la atención y le dijo, oye, estás haciendo mal, ¿no? Y él más o menos le dice algo como que así, obligame a cambiar, digamos. Entonces, feísimo, ¿no? O sea, en vez de haber respetado cómo era, ellos se inventaron una nueva manera de que venían con el gancho y sacaban. Si salía toda la pierna, belleza, eso era para los sacerdotes, ¿no? Entonces la gente lo empezó a recriminar y ellos empezaron a decir, yo lo voy a tomar por la fuerza si ustedes no me dejan. Está un poquito más adelante. Dice el 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma todo lo que quiera, él le respondía, no, dámelo ahora mismo o de otra manera. ¿Qué dice? Lo tomaré. Cholango, ¿no? Cholango, esto dijo de Eli, ¿no? Versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué dice el 17? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, ¿qué dice? Punto número 2. Primero, no leían la Biblia. Punto número 2, chequen esta locura que me hizo volar la cabeza. Menospreciaban las ofrendas del Señor. En otras palabras, le parecía poco lo que Jehová les había dado. Como diciendo que no nos aguanta, o sea, necesitamos más, ¿no? Y el Señor me hizo un eco fuerte de que si no es nuestra heredad completa el Señor, si no tenemos en claro que Él es nuestra ofrenda y la heredad, entonces es muy probable que caigamos en este lío, ¿no? Y empezar a decir, ¿sabes que no es suficiente el Señor, no? Tiene que haber algo más, ¿no? Necesito algo más, necesito ir un poquito más allá, necesito probar algo, necesito ir a otro lado, ¿no? Entonces de repente menospreciamos lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Es que esa iglesia no me siento bien, ¿no? Quiero ir a una más grande, es que yo soy joven, ¿no? Y de repente empezamos a jugar con estas cosas siendo sacerdotes del Señor, ¿no? Es que lo que pasa es que no me siento cómodo en esto, ¿no? Pero si el Señor te lo ha dado, sí, pero menosprecio esta ofrenda porque yo sé que es lo que Dios me ha dado, pero no es lo que yo quiero. ¿Se entiende hasta ahí? Me está pasando mucho ahorita con mi esposa, ¿no? De repente estamos, como todo el mundo sabe, bregando con este tema económico y he llegado a pensar algo así, ¿no? Señor, necesito hacer negocio, o sea, necesitamos dinero, vos lo sabés, Señor. Y el Señor dice, no te movas, no menosprecies la ofrenda que te he dado. Si hoy día tenés fideíto, bendecía a Jehová con el fideíto, ¿no? Pero Señor, necesito más. No necesitas más, porque si tu herencia soy yo y me tenés, entonces tenés todo. Ay, Señor, pero ya pues, hay que pagar esa cosa. No te preocupes, yo lo voy a pagar. Pero no menosprecies la ofrenda que el Señor ha puesto en tu vida. No menosprecies lo que Él te ha dado. No menosprecies los papás que te ha dado. Hoy día estaba hablando con Jorge Freire. Tuvimos unos mensajes y él me decía que mi papá es complicado, mi papá, pam, pum. Y yo le decía, pero ¿sabes qué, manito? Agradecer al Señor que tenés papá. Agradecerle que estás bregando con tu papá. Porque pele fuese de que no estuvieses con él. Mejor que estés bregando. Y yo le dije, es algo que yo quiero experimentar. Yo quiero cuidar a mi papá. Sé que van a ser rayados, sé que va a ser aburrido. Posiblemente mis papás sean gruñones, pero ¿sabes qué? Prefiero tenerlo. Y ahí es donde él me dice, ¿sabes qué, hermano? Tenés razón. ¿Sabes qué? Bendecilo a tu papá, viejo, abrazarlo. Porque no sabes en qué momento de repente no va a estar tu papá. Y ahí te vas a recordar de que tuviste en poco lo que el Señor te había dado. Porque si te dio la oportunidad de cuidarlos a tu papá, de bendecirlos a tu papá, de abrazarlos a tu papá, no menosprecies lo que el Señor te ha dado. ¿Estamos hasta ahí? Versículo 17, ¿no? Menospreciamos. Ahora,
¿Qué pasaba en el versículo 18? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice el versículo 18? Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Belleza. ¿Alguien la tiene en Reina Valera? ¿Qué dice en Reina Valera 18? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Hasta ahí. Ahí aparece la primera palabra que vamos a estudiar ahora. Ministraba a Jehová. ¡Wow! Me puse a investigar qué significa ministrar y hablaba, muchas páginas decían de cuidar lo que el Señor le había dado, ¿no? De cuidar a las personas que el Señor le había dado. Y en otras palabras decía, alababa al Señor como si se viese cara a cara. Entonces, mientras estos cabezones, que eran los sacerdotes, estaban haciendo estas cosas, había uno que no era del sacerdocio, que estaba ministrando a Jehová cara a cara. Quédense con esta palabra, por favor. Ministraba a Jehová cara a cara. Versículo 22. ¿Alguien puede leer un poquito el versículo 22? Pero antes del 21, un extra lindo que el Señor me dio. El 21 dice así: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora, esperen un ratito. Pero no era Ana la estéril, no era Ana la que estaba orando por un hijo. ¿Qué pasó? Se activó su matriz. Se activó porque dice que no podía tener hijos y de repente tiene uno. Y yo sentí como el Señor me decía: cuando me das ese pequeñito, esa cosita que te cuesta, que te está costando todo, si me lo entregas, yo le voy a dar vida y lo voy a multiplicar. Por eso es que la ofrenda de la mujer esta fue más que la de los demás, porque ella dio de lo poco que tenía. Y hoy día, si tu pan es poco y el Señor te manda a prueba ofrendalo, porque posiblemente ese pan que estás ofreciendo sea el pan que te va a sustentar después. A nosotros con mi esposa nos ha tocado recibir los víveres de Canaán y partirlo, porque hay otra persona cercana a nosotros que también está en necesidad. Entonces, belleza, de 2 fideos démosle uno, ¿no? De 2 arroces démosle un arroz, de 2 chocolates démosle uno, porque no sabes en qué momento puede estar pasando esto, ¿no? Y ahorita podés estar entregándole al Señor lo que mañana va a ser tu bendición, lo que mañana va a ser lo que va a multiplicarse. Belleza es un plusito, porque me encantó que en toda la historia diga: por si acaso Ana tuvo 5 hijos más, ¿no? Pero espera, pero si ya era estéril, no, es que me entregó su bendición, me entregó lo más preciado que era el hijo, y por eso yo permití que esa matriz de vida y tenga mucho más de lo que ella había esperado. ¿Hasta ahí belleza? Belleza. Versículo 22, por favor. ¿Alguien puede leerlo en Reina Valera? El 22. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Hasta ahí. ¿Qué hacían con las mujeres? ¿Qué hacían con las mujeres? Dormían afuera del tabernáculo. Oye, estos sí que eran gallos, ¿no? Cuando estaba escribiendo decía: oye, tuvieran pelo propio, ¿no? A ver, para comenzar, no leían su Biblia, tenían en poco las ofrendas del Señor, iban y se sacaban de lo que era para el Señor, y de repente de las hermanitas que venían a cumplir sus votos afuera, oye, los tipos se acostaban con ella. Y yo cuando estaba escribiendo esto decía: Señor, ¿qué pucha, digamos? No entiendo. Y el Señor me decía lo siguiente, lo escribí acá: siempre que un sacerdote del Señor, alguien apartado para el Señor, que busca al Señor, que está amarrado al Señor, se aleja, siempre el pecado sexual va a estar a la puerta, siempre. Es uno de los pecados más amarrantes, es un pecado más destructor y es un pecado que siempre Satanás va a usar para atraer a todos. Entonces el Señor me decía: siempre que un sacerdote anduvo mal, siempre hubo el pecado sexual. Y me recordé de una historia, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, aquí seguro Alfredo o alguno de los chicos, que Leví, antes de que sea Leví, el hombre que era Leví, andaba con prostitutas. Y hay una parte donde Dios dice, ¿no? A la tipa le dice, ¿quién es el que tuvo relaciones con vos? Y dice, ¿no? El dueño de este saco y el dueño de este bastón. Y era Leví. Y yo digo, espera, pero Leví de los levitas después.
Pero no era él el de la herencia, o sea, no eran los santos, no eran los sacerdotes apartados para el Señor, no era de lo que iba a venir la ley de Jesús. Exactamente, el pecado sexual, siempre. Y yo empecé a pensar, wow, y el Señor me decía, esas mujeres que estaban en la entrada del puerto son mis tesoros. Y estos cabezones empezaron a hurgar y a jugar con los tesoros. Y entonces me hizo un eco a mí, a decir, wow, oye, como hombre del Señor, como sacerdote, hombre del Señor, tenemos que tener cuidado con estos tesoros. Hace mucho tiempo atrás, el 2011, por ahí, si no es 2010, yo empecé a andar ahí a media con una persona en Cairo, recién yendo a Cairo, me acuerdo. Y de repente, una noche chateamos, no llegamos, no hicimos nada, pero empezamos a jugar. Y me acuerdo que yo apagué mi teléfono y me dormí. Y me soñé que un león horrible así me quería agarrar, y yo me acuerdo que me ocultaba así entre una puerta, y hasta ahora me acuerdo del sueño porque era terrorífico. Era un león muy grande que me asustaba, y yo me acuerdo que me ocultaba así y decía, no, por favor. Y me desperté. Bueno, lo escribí en mi sueño, debe estar en mi devocional, lo escribí en mi sueño, y yo sentí como el Señor ese día me dijo, ¿sabes qué león soy yo? El león soy yo porque estás acechando a uno de mis tesoros. Y yo quedé así, porque no estás buscando amor en esa persona, no estás cuidando y no estás siendo sacerdote de ella. Y ahí yo, espera, y el Señor me dijo, vos sos mi hijo, ¿no es? Sí, papito, soy yo. ¿Y ella es mi hija? Es tu hija. ¿Quién es tu suegro? Y yo, vos, Señor, entonces yo voy a rendir cuenta por ella, y a mí me vas a dar, wow, entonces ahí se me heló todo, digamos, y dije, perdón, Señor. Y ahí entendí esto, ¿no? No cuidar los tesoros del Señor es hacer lo que estos tipos hicieron, ¿no? Totalmente contrario a lo que un sacerdote del Señor debería hacer, ¿no? Entonces, chicos, tenemos una responsabilidad extra como varones del Señor, como hombres, como cuidadores de nuestras hermanas, como varones que somos del Señor, de cuidarla, de tener cuidado. Y muchas veces el cuidado con una chica va a ser posiblemente no acercarme, posiblemente tener distancia, posiblemente no apegarme mucho, tener cuidado lo que digo, tener cuidado en cómo trato, tener cuidado en que, oye, pero si yo soy amigo nada más, sí, pero la chica está volando de amor por vos, para su problema, pues no es su problema, vos vas a rendir cuenta. Si ella está mal enamorándose de vos, entonces pues alejate, cuidala, cuida su corazón, cuida el tuyo, porque si no, va a venir tu suegro. Y eso se me quedó bien marcado, y cuando estaba escribiendo esto, wow, yo posiblemente fui mal sacerdote, digamos, ¿no? Porque no solamente tomaba un poco las ofrendas del Señor, sino que las veía a las hermanitas haciendo su voto y hola, y se acostaban con ella, a ese punto, siendo sacerdotes del Señor, haciendo los sacrificios santos, en otras palabras, yendo a la iglesia, predicando en la iglesia, parándose aquí como yo, haciendo las cosas santas como Tonchi, y de repente en la noche, no cuidaron los tesoros del Señor, que son las hermanas. Versículo 23. ¿Alguien lo puede leer? El versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo nuestros malos procederes. 24 más. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de tu Dios. Ahí está otro error que cometían estos varones. No solamente pecaban ellos, sino que con su mala fama, dice, hacían pecar ¿a qué? Al pueblo. Wow, mira de duro eso, ¿no? Y Jesús más adelante dice, hay de aquel, ¿no? Hay de aquel que haga caer a un hombre chiquitito, ¿no? Mejor le fuese, Dios, amarrarse una soga al cuello con una piedra y tirarse al mar, ¿no? Y mirar la reflexión que le da a su padre. Hijos, ¿no se dan cuenta que por su mala fama están haciendo pecar al pueblo? Y yo decía, wow, mi pecado, cuando yo peco estando en el sacerdocio del Señor, por supuesto que voy a lastimar a todo el mundo, ¿no? Lindo fuese que uno pecase para uno, bueno, pero peca para los demás, pues, porque si yo peco y lastimo a alguien, esa persona después de hablarle a otra persona y se arma todo un rollo. Y de repente lo salpiqué a Alfredo porque le había contado, viene Tonchi, ¿por qué no me...? Y de repente viene alguien afuera de la iglesia y dice, oye, esto lo de Cairo, pues, ya me enteré. Entonces se pudre todingo. El pecado es así, te da mala fama, te hace pasar vergüenza y de repente haces pecar al pueblo. Porque eso es lo que pasaba acá. Por su mala fama empezaron a pecar al pueblo. Y le dice algo terrorífico, no feo, terrorífico. Su padre en el versículo 25. Miren lo que dice en el versículo 25. Dice,
Si el hombre pecase contra el hombre, los jueces le van a juzgar. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. ¿Qué tal esa locura, no? Bueno, si pecas contra un hombre, belleza, el hombre te va a juzgar o vas a ir a un juicio. Pero ¿qué pasa si pecas contra Jehová, no? Porque al final, ¿quién es el dueño de los sacerdotes? El sacerdote de sacerdotes que dice Hebreo, Jesús. Él es el sumo sacerdote que fue traspasado, ¿no?, de la línea de Melquisedec. Entonces, rendimos cuenta a Jesús. Entonces, si como sacerdote estamos involucrados en alguna de estas cosas, ¿a quién vamos a rendir cuenta? A Jesús. Feísimo, ¿no? Dice, por lo menos si pecas contra un hombre, va a ir a un juicio, legalmente, ¿no? Debe saber aquí Estefanía. Pero si pecas contra Dios, dice, ¿quién va a rogar por vos? ¿Cómo podés ir a defenderte, no? Hebreos capítulo 10, 26. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, porque nadie puede defenderte ahí. Solamente estás vos y Dios. Horrible. Y aún así dice, no quisieron escuchar la voz de su padre. Ahora, siguiendo ese versículo, chequen lo que dice. ¿Qué dice el 26? Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, estos iban bajando y Samuel iba creciendo, ¿no? Me gusta, Samuel iba creciendo y la gente iba conociendo a Samuel. Mientras los sacerdotes iban decayendo, un tipo que no era de linaje estaba subiendo. Chequen las dos diferencias. ¿Cuál era la diferencia? Como vimos hace rato, ¿no? Que Samuel ministraba a Jehová. Quédense con esa palabra, ministraba a Jehová. Versículo 29, lo que Dios le dice a Elí por sus hijos. Dice en el versículo 29, ¿por qué hollaron de mi sacrificio y de mis ofrendas que yo mandé ofrecer al tabernáculo? Y has, chequen esto, si no tomaron atención, presten atención a esta palabra. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo en Israel. ¿Qué tal esa palabra, no? ¿Por qué has honrado más a tus hijos antes que a mí? ¿Por qué has dejado que hagan todo esto? ¿Por qué no pusiste disciplina? ¿Por qué dejaste que ser papá vaya por encima de ser sacerdote? Ojo, fuerte esa aclaración, ¿no? Porque le está diciendo, oye, vos te olvidaste de tu sacerdocio y dejaste ser papá. Sos papá, eso no lo vamos a quitar a nadie, pero tu sacerdocio va por encima. Por eso Jesús dijo, nadie que ame a padre o madre más que mí es digno de mí. Por si acaso no habla de poner, ¿no? Y de que, bueno, si mi hijo tiene hambre pero tengo que ir a la iglesia. No, habla de que tu corazón tiene que estar siempre primero en la obediencia al Señor, por encima de cualquier cosa, por encima de lo que digan tu papá, por encima de lo que digan tu hermano. ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de las ofrendas? Mira esa llamada de atención, ¿no? Honraron mal, honró mal a sus hijos porque no supo darles lo que tenía que darles, y lo mismo, entonces le daba lo que pedían, hacía lo que quería, y Dios le está llamando la atención. Si te gustaría quedarte con algo fuerte en esta parte que vamos a hablar de los hijos de Elí, es el versículo 30. Chequen lo que dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Si alguien tenía dudas sobre la línea de los sacerdotes, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, hablando de la casa de Aarón, hablando y diciéndole, ¿sabes qué, Elí? Yo había dicho que ustedes iban a ser el real sacerdocio para toda la vida. Ahora, nunca haga yo tal eso, porque yo honraré. ¿A qué dice? Yo honraré a qué. Y a los que me desprecian, ¿qué? Ahora, miren esta locura, ¿no? En otras palabras, Dios está diciendo algo así, ¿no? Ellos son mis escogidos, mis amados, pero se han portado mal. Yo voy a honrar a los que me honran. No importa en tu estado, no importa si sos de aquí, de allá, si sos bajito o gordito. Si honras al Señor, Él te va a honrar. Por eso es que el Señor no usa aquí a alguien por la línea, ¿no? No es porque que Alfredo dijo, el pastor, entonces, no. Él usa, es tu celular, hermanito, Antonio, lo que estaba. Él va a usar y va a honrar a los que le honran. Por eso es que Dios agarró y vio con agrado a Samuel, porque mientras estos estaban haciendo cosas malas, Samuel estaba, ¿qué cosa? Ministrando y honrando a Jehová.
¿Belleza está ahí? Yo honro a los que me honran. Versículo 34, dice así. Y esto te será por señal, el versículo 34, que acontecerá que a tus dos hijos, hablando de los dos hijos, Ofni y Fine, ambos morirán en un día. Versículo 35, y yo suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificará casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aquí le tira el pecho y le dice, ¿sabes qué, Elí? Tus hijos van a morir pronto, y yo voy a poner un sacerdote que de verdad me ame, que de verdad me siga y que de verdad me honre. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende la historia? Ahora, hay un versículo que vamos a leer ahorita, que este es el foco. Esto es lo que me hizo volar la cabeza cuando estábamos en una quinta conferencia de fin de semana que fuimos a descansar. Me puse a leer mi Biblia y cabalmente me tocaba leer esto y me voló la cabeza. Quiero que presten mucha atención a lo que dice acá. Versículo, capítulo 3, Jehová llama a Samuel. Dice el joven Samuel, ¿qué cosa hacía? ¿Qué cosa? Ministraba. ¿Se dan cuenta que esa palabra se repite con Samuel? Ministraba a Jehová. ¿Qué más dice? En Presencia de Dios. ¿Y qué más? Y La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión. con frecuencia. Ahora, chequen lo que más o menos quiere decir esto, ¿no? Mientras Samuel ministraba a Jehová, no había palabra en el pueblo. No había palabra en el pueblo. En otras palabras, nadie estaba leyendo su Biblia. Nadie estaba haciendo su devocional. Nadie estaba interesado en leer su palabra. Todo el mundo tenía su Biblia metida ahí en el cajón, llenándose de telaraña. Por eso es que no había visión. Por eso es que no había profecía. Por eso dice esta palabra. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Familia hermosa, linda del Señor, la palabra de Jehová escasea en tu día. Escasea. Hay escasez de palabra en tu vida, porque si lo hay, es muy probable que entres en todos estos puntos. Ya sea que no estés leyendo tu Biblia, ya sea que estés teniendo un poco el regalo del Señor, posiblemente el pecado sexual esté golpeando tu casa. Posiblemente no estás cuidando los tesoros que el Señor te ha dado. Y ojo, y repito, y nunca me voy a cansar de decir esto, eso no es por si acaso con Canán, no es con Manoli, no es con Tonchi, no es con el pastor. Te lo está pidiendo el sumo sacerdote, Jesús, que si querés lo puedes leer en hebreo, que Él es el sumo sacerdote, el único sacerdote que traspasó, el único que puede hacer los sacrificios, el único que hizo el sacrificio perfecto para toda la vida. Él hoy día nos está llamando la atención a todo esto. Y te está diciendo, si está viendo algo de todo esto, es muy probable que vos seas de esta parte, donde dice, y escaseaba la palabra de Jehová en el pueblo. Pero hay otra parte, que es la de Elí, ¿no? La de Samuel, dice, y Samuel ministraba a Jehová. Israel, nada se estaban cayendo, pero había un varón que todo eso seguía creciendo, y era el que ministraba a Jehová. Ahora, yo me puse a pensar y dije, Señor, ¿cómo ministro a Jehová? ¿Cómo ministro? Y yo sentí como el Señor me decía, no, es que yo ministro los corazones, pero yo me dejo ministrar. Por eso es que hay intimidad, por eso es que hay relación. Hoy día cuando mi esposa estábamos adorando y dijimos, ¿sabes qué? Nos levantamos hoy día y dijimos, tenemos miles de cosas que hacer. ¿Te cambio el micrófono? Creo que te está haciendo corte. Pero sí. ¿Sí? Pues voy a intentar ahí. Ya. Teníamos que hacer un montón de cosas con fe y cosas buenas para el Señor, ¿no? Preparar la prédica, teníamos que hacer unas llamadas con el ministerio. Aún así, todo eso no importaba si no teníamos nuestro primer tiempo con el Señor. Yo sentí cómo nos levantamos hoy día y el Señor me decía, ya, pues Manuel, dame la primicia, ministrame, deja que te ministre. Solamente puede haber ministración con el Señor como la tenía Samuel. Por eso me encanta cuando dice Samuel, ministraba Samuel a Jehová en presencia de Elí. Y Elí era el sacerdote en esa época. Solamente en la presencia de Jesucristo, que es nuestro sacerdote, podemos ministrar a Jehová. Ahora sí, solamente en la presencia de Jesús. Y eso me encantó porque dije, ¿a qué Dios o en qué momento estamos nosotros ministrando al Señor sin Jesús? ¿Cómo vamos a decir hoy día cuando empezamos la reunión, qué te dijo el Señor? No sé, digamos, ¿no? Wow, está escaseando la palabra de Dios en tu vida, digamos, ¿no? ¿Qué dijiste hoy día? No, lo que pasa es que hoy día, digamos, ¿no?
Y obviamente todos hemos estado en ese punto. Por eso es que de repente, no, este pecado es difícil, ¿no? Porque la verdad, familia hermosa, lo experimentamos con mi esposa todos los días. 2 días que no leemos la Biblia, 2 días que no buscamos al Señor y ya de repente peleas en mi carne y mi orgullo y sus líos de mi esposa. Oye, ¿no nos ha llamado el Señor al sacerdocio? ¿No nos ha llamado Jehová a que seamos su herencia? ¿No nos ha llamado a Jehová a que Él sea nuestra porción? Por eso es que cuando yo leía esto decía, claro, hay dos lados nada más. O estás ministrando al Señor como Samuel, o estás como los hijos de Eli, yendo a la iglesia, orando posiblemente, leyendo tu Biblia, viendo que la gente viendo, oye, qué bien, pero por atrás estás metiendo todo eso, ¿no? Por atrás estás sin perdonar a la que se te cruza, a la hermanita, lo que pasa es que le voy a no es para bendecirla, y padre, digamos, burreranga, y de repente estás teniendo en poco lo que el Señor te ha dado, de verdad, es cholango, como se dice vulgarmente, porque quiere decir que Jehová no es suficiente para vos. No es suficiente y por ende no estás interesado en el sacerdocio del Señor, porque como los hijos de Lino, sí, pero es que lo que pasa es que no es suficiente, ¿no? Necesito otra cosa, yo pues nací así, ¿no? Así soy y así voy a morir. Entonces posiblemente no estás ministrando al Señor y dejando que Él sea tu Señor. Por eso me encanta que cuando Israel hacía burrera y escaseaba la Biblia, no había nada, había un tipo que sí estaba haciendo las cosas, había un tipo que ministraba a Jehová. Y a él lo llamó después por sacerdote de la casa, por profeta de Israel, ¿no? El varón que unge al primer rey de Israel, ¿no? Cuando después de Israel ya no escuchaba palabras, ¿y dónde está Samuel? Porque Samuel era el único que escuchaba a Jehová, porque ministraba a Jehová. ¿Se acuerdan cuando Saúl mete la pata y de repente va a donde la famosa bruja de Endor? Desesperado por escuchar a Samuel. O sea, estaba tan desesperado el rey de Israel de escucharlo a Samuel que dice, ¿dónde está Samuel? Se murió, no importa, ahí hay una bruja. Y van y lo intentan hacer traer. Y yo digo, ¿en serio estás tan desesperado por escuchar a otro que va a hablar de parte del Señor? ¿Y tu sacerdocio? ¿Y el tuyo? Les voy a poner un ejemplo como el Señor me lo pone a mí. Mi domingo, cuando yo no toco en Cairo, cuando yo no toco el domingo en Cairo, es un día más de adoración como el que tuve el sábado, como el que tuve el viernes, y cuando llego el domingo no me es diferente. Ahora, años atrás, cuando yo hacía la cosa como me daba la gana, yo llegaba el domingo acá y wow, la presencia, y oraba y decía, wow, qué cosa. Y ahora es mi diario. Y ahí es donde entendí cuando el Señor dice, no, porque mis sacerdotes perpetuamente están ministrándome. Por eso es que yo en mi casa adoro y salto y recibo y lloro con el Señor, y el jueves y el viernes, y cuando llego el domingo es un día más. Es un día más. No hay nada extraño porque ya conocés la presencia del Señor, porque conocés lo que es estar ahí. Entonces estás caminando dentro del sacerdocio, te estás moviendo con el Señor. Entonces de repente pillas otro espiritual, oye, y te prendés y de repente escuchás la voz del Señor y no dudás. Y de repente te das cuenta y decís, oye, llevo 4 meses sin caer, llevo 5 meses sin el pecado, oye, wow, llevo sin serle infiel a mi esposa, wow, antes de serle a mi esposa yo, y de repente decís, estoy en libertad. La palabra victoria es algo que se nos ha olvidado a los cristianos, porque dice, ¿no?, que andaremos de victoria en victoria. Eso no es por si acaso alegoría, no es poesía bíblica, es verdad para los que están caminando, ministrando el corazón del Señor. Amén, salvo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás ministrando al Señor? ¿Estamos ministrando al Señor? ¿De verdad hay ministración en la mañana en tu casa, en la tarde, en la noche? ¿De verdad hay una cosa recíproca con el Señor? ¿O lo hacemos como check, digamos, bueno, ya bueno, hay que orar, ya check, ¿no? Ahora hay check. Y no está viendo esa delicia de decir, ¿sabes que ya no quiero ir a trabajar? Nos ha pasado con mi esposa, no, ¿sabes que quedémonos a adorar? ¿Sabes que no nos vamos, viejo, quedémonos a adorar, por favor? Y termina el culto y dice, ¿será que puedes orar por mí? No, porque esos son rasgos de alguien que está ministrando a Jehová, ministrando el corazón del Señor. Por eso hoy día quería que se quede bien fuerte eso, ¿no? Hay ministración, porque dice que mientras escaseaba la palabra de Jehová, Samuel ministraba a Jehová. O sea, mientras no había presencia de Jehová, había otro que se estaba gozando de la presencia. Entonces no es que hay o no hay presencia, hay gente que está buscando y hay gente que no está buscando. Por eso vas a encontrarte con gente más ungida, si se podría decir así, y con gente que nada que ver. Y voy a decir, pero ¿por qué este tipo viejo dijo hola y sentimos la presencia y este nada que ver? Porque posiblemente ese que está caminando con el Señor se huele
Se escucha, digamos, ¿no? Oye, este está caminando, ¿no? Hoy día charlaba con Ricky y hablábamos de santidad, ¿no? Oye, ¿qué es santidad para vos? Me dijo. Bueno, santidad es parecerte a Jesús, caminar como Él, oler como Él, hablar como Él. ¿Le vas a apelar? Por supuesto, le vas a apelar, por supuesto que sí, porque no sos Jesús, pero vas a estar en la gracia del Señor y vas a oler a la gracia. Entonces no va a haber alguien que diga, oye, te cayó, no sé, no va a decir, oye, te cayó, se levantó, porque va a decir, no, es que yo sé dónde estoy parado. Hace mucho tiempo atrás, yo hice una cosa muy mala a alguien, y lo he contado un par de veces, que le hice una cosa muy mala a alguien, y esa persona vino a echarme en cara, ¿no? A decirme, viejo, ¿por qué hablaste eso? Y yo más cholo, no, yo no fui por último aquí, digamos, ¿no? Y él me dijo una frase que hasta el día de hoy cada vez la acuerdo. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo sé dónde estoy parado. Nos vemos. Y yo sabía que había hablado para él, sabía que había hecho lío con él, pero cuando él me dijo eso, o sea, en vez de seguir peleando, me dijo, ¿sabes qué, manito? Yo sé dónde estoy parado. Y se fue. Y yo dije, yo no sé dónde estoy parado, porque estoy parado en mi mentira, o sea, estoy parado en la mentira que me inventé, estoy parado en el orgullo de no pedir perdón y estoy parado en el pecado. Y él me acaba de abofetear, digamos. Entonces ahí yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser como él. O sea, realmente quiero que esa sea mi defensa, ¿no? No es que yo sé dónde estoy parado, ¿no? Yo sé dónde estoy parado, sé dónde estoy apuntando, sé dónde me puso el Señor, por eso no me muevo, ¿no? Y si el Señor me puso a ministrar su corazón del Señor en La Paz, en Cochabamba, entonces ahí voy a estar paradito, ¿no? Por eso me encanta Samuel, ¿no? No era de los sacerdotes, no tenía nada que ver con Israel, pero sí tenía todo que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, ¿sango? Hace un tiempo atrás me entró un poco la desesperación de que el café crezca, de que Cana crezca, y yo empecé a desesperarme, y yo sentí como el Señor un día me dijo, oye, ¿qué estás haciendo, Manuel? ¿Qué estás haciendo? O sea, no, Señor, lo que pasa es que es para el ministerio. No te autopromocioné, no te autopromocioné. Y se lo paso, de verdad, familia hermosa, no nos autopromocionemos, Él te va a autopromocionar. Samuel no se autopromocionó con nadie. Samuel no andaba diciendo, escuchen palabras, digamos, ¿no? Samuel no andaba haciendo eso. Samuel solamente ministraba al Señor y fue el Señor el que lo hizo famoso. Por eso le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre, pero es Él. Y cuando me dijo eso, me dijo, Manuel, si se llena Canaán y vos cambiás y mudás, se va a caer. Pero si se llena Canaán y vos me seguís ministrando, no va a pasar nada. Por eso no se queda caído. Y yo, wow, claro, yo lo conozco cada día más a Tonche y veo que cada vez más ese varón me impresiona por la intimidad que tiene con el Señor, ¿no? Cada vez más me impresiona cuando voy conociendo a los pastores, a Tati, a Mel. Oye, son personas que caminan con el Señor, que ministran a Jehová, que hay eso en sus corazones. No están desesperados por la plata, no están desesperados porque no hay gasolina, ellos están desesperados por ministrar a Jehová. Belleza. No te preocupes por ser el mejor doctor, ¿no? El mejor abogado, el mejor, qué sé yo, psicólogo. No te autopromocioné. Y me lo dice a mí el Señor todo el tiempo, ¿no? No necesitas hacer tantas cosas, subir videos en las redes sociales. Vos ministrame. Vos encargate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Pero ministrame, que haya administración, que haya palabra. No dejes de leer tu Biblia. De verdad, familia linda, me da hambre mucho, y hoy día hablaba eso con Rick igual. Le decía, pucha, no puedo dejar de leer mi Biblia. No tengo de qué más charlarle a la gente. O sea, si me pongo a charlar con alguien que no es cristiano, voy a terminar de charlar del Señor. Porque todo lo que tengo, porque ya no tengo los celulares, porque ya no tengo las redes sociales, porque ya no tengo todo, lo único que tengo es Él. Ese es nuestro negocio. ¿De qué hablamos con mi esposa? Del Señor. ¿De qué hablamos todo este fin de semana con esta pareja que nos fuimos al campo? Del Señor. Él es nuestro todo. Por eso es tan importante, como dice la Biblia, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz bendita y sígame. Me encanta. En otra palabra, ¿no? Negate a vos mismo, agarrar tu pecado, agarrar tu lucha, agarrar tu cosa esa, agarrar tu enfermedad, agarrarlo y seguime. Arrastrate si querés, pero seguime. Pero es que, Señor, no, agarrá y seguime. Tomala tu cruz y no dejes de seguir. Negate a vos mismo, toma tu cruz y seguirle al Señor. Eso es lo que va a ver que tu corazón se enardezca cuando haya administración. Cuando yo estoy adorando con mi esposa, familia linda, hermosa, solo de decir Jesús se nos paran los pelos. Y yo decía, wow, solamente de decir Jesús 3 veces como video, ya de repente el Señor y sentía su presencia.
Y yo decía, wow, qué en poco hemos tenido muchas veces que el nombre de Jesús es el nombre más poderoso que existe, ¿no? Que en ese nombre se va a doblar toda rodilla, que en ese nombre se va a doblar todo lo que está por encima y por debajo. Entonces no es cualquier nombre al cual servimos, ¿no? Al sacerdocio que el Señor nos ha dado. Amén, ¿salvo? ¿Veía esa familia linda? Mientras escaseaba la palabra de Dios, Samuel ministraba a Jehová. Quédense con eso. Mientras aquí estén haciendo las cosas como le da la gana, Dios va a seguir usando a esos pequeños que estén ahí honrando al Señor. No va a seguir usando a estos de acá, porque estos me están buscando, ¿eh? Me recordé una palabra que escuché, creo que fue de Marco Núñez, que él contó que había una iglesia de, creo que como, no sé, 8,000 personas o algo así, 9,000, era grandísimo. Y muere el pastor y entra un pastor joven. Entonces el pastor joven estaba pero más preparado que el de allá, y de repente el tipo tiraba prédica, y de repente dice, mes tras mes la gente empezó a irse, y había una señora mayor que siempre venía y le decía, pastor, ¿puedo orar por mí? Y le decía, claro, quédense aquí, hermanito, ahorita voy a orar. Y él no le daba bola, dice, porque había la montonera de gente que tenía que ministrar. Y cuando de repente dice que empezaron a quedar poquito, de repente habían 500 personas en su iglesia, de repente se vació. Y este pastor joven le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal si no estoy en pecado? Y él le dice, no, lo que pasa es que ese ministerio no es tuyo. Ah, era del pastor. No, ese ministerio era de la señora. Y cuando falleció la señora que había fallecido antes, se fue al ministerio. Era de ella, ¿no? Pero Señor, no, que no era tuyo, ni el otro pastor, era de ella. Ella era la que hacía que haya todo esto. Entonces yo me puse a pensar y dije, espera, ¿cuánta gente hay en la iglesia que está sentadita allá al fondo y está con los ojitos cerrados? Yo posiblemente por esa mujer que Cairo está así a fuego, digamos, ¿no? Porque no sabemos cuáles son esos pequeños sacerdotes y sacerdotas que están cercanos a nosotros, que están honrando al Señor. Que mientras nosotros estamos buscando otras cosas, ellos están ahí guardaditos con el Señor. Y eso me hizo recordar el Señor de, oye, Manoli, vos tenés que hacer eso en el silencio, en lo calladito, en lo que nadie te vea ahí abajito. Porque el fruto que se va a ver afuera, hay que hacerlo en lo privado. Lo dijo Jesús, ¿no? Cerrá tu puerta y orá y ayuná ahí. Y yo que soy tu padre te voy a confesar en público. Entonces fue eso de, eso es ministrar al Señor, ocultarte con el Señor, ahí en el privado, en que nadie te vea. Entonces de repente tu fruto va a ser comido por todo y vos vas a ser un árbol frondoso y todo el mundo va a venir a comer de vos. Y otros posiblemente digan, que gracias a otra. Y vos vas a estar tranquilo porque no, eso es tuyo, Señor. Pero qué bien que está pasando eso allá. Se ve que el predicador, y posiblemente es la viejita que estaba llorando, pero esa viejita está teniendo su herencia, está recibiendo del Señor y está ministrando al Señor. ¿Amén, sango? Amén, sango. Lo vuelvo a repetir. Mientras en el pueblo de Israel escaseaba la palabra de Dios, Samuel ministraba a Jehová cara a cara. Y eso fue lo que hizo que Samuel sea lo que fue e Israel sea lo que fue. Porque Israel años después fue deportado, fue llevado a Babilonia, fue al exilio, viene Jeremías y llora Jeremías, pero Samuel no. Samuel estuvo con el Señor, falleció con el Señor y se fue a donde el Señor. Israel tuvo su paga. Y perdón, para terminar, me había olvidado. Por si alguien decía ¿dónde está? Por si alguien decía, ¿y cómo termina? Váyanse por favor al verso. Esperemos que tengo. Acá está cómo terminan estos varones. Versículo 4. Ya. ¿Alguien quiere leer el capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, versículo 18 y 19? Por si acaso esto es lo que le pasa a la casa de Eli. ¿Lo tienen? 1 Samuel 4, versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Perdón, el 17, leer un poquito antes. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y ahí acontece que muere de semejante noticia Pele, ¿no? No solamente le dice, lo persiguieron a Israel,
el arca de Jehová fue tomada. Eso era horrible, era lo peor que le podía pasar a Israel, porque el arca era la presencia del Señor. En otra palabra, Jehová se dejó agarrar por el pecado de su pueblo. Entonces, ¿en qué acabó todo lo que pasó con Elí? En muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Todo terminó feísimo. Después es Samuel que tiene que ir con Saúl a recuperar el arca. O sea, toda la chambonada que hizo Israel con todo lo que mete que ver con los filisteos, tuvo que después Samuel resolverlo. Aún en toda la gracia que tuvo con los reyes, tuvo que Samuel venir a arreglar todo lo chuco que había hecho Israel. Porque se llevan el arca del pacto, lo tienen un tiempo los filisteos y dice que de repente le empieza a pasar de todo a los filisteos, no le salen enfermedades, tumor, y la devuelven el arca del pacto. Y y pasa lo que pasa después. Pero yo me ponía a pensar, qué terrible es el resultado de querer ministrar al Señor y de seguir pecando. Porque eso es lo que pasaba en Israel, ¿no? Querían seguir siendo sacerdotes, pero al mismo tiempo no querían seguir haciendo las cosas del Señor. Me hizo recuerdo a los fariseos, que los fariseos oraban, ministraban, buscaban al Señor, pero su corazón estaba como estos sacerdotes, ¿no? Y de repente Jesús agarra unos 12, ¿no? Pero ¿qué tienen eso? No es que eso me honran y yo uso a los que me honran, ¿no? No, pero es que ellos me ministran y yo quiero con ellos, ¿no? Pero es que estos son los más preparados, estos saben más la Biblia. Sí, pero ellos son los que me atraen, los que están honrándome, ¿no? Los que están entregándome las primicias, los que están realmente haciendo el sacerdocio en la casa. Amén, saco. Amén, saco, familia linda. Que el Señor nos haya podido hablar y que sea una linda noche para pensar qué estoy haciendo con el regalo del sacerdocio, qué estoy haciendo con el sacerdocio que el Señor me ha dado. Yo fui el primero, pues obviamente no chicoteado, porque yo era, pucha Señor, yo de verdad en esto lo estoy pelando, ¿no? De verdad, papá, que me quejo por lo que me has dado cuando mi heredad es hermosa. Estoy casado, tengo brazos, piernas, posiblemente estoy chueco, digamos, de la enfermedad, pero me he quejado, papito, y he tenido en poco, de verdad, he tenido en poco las ofrendas que me ha dado papá, de verdad. Me he quejado porque mi vagoneta estaba humeando, ya estaba fregada, pero tengo una vagoneta, viejo, que no sé hasta cuándo la voy a tener, porque a lo que vamos lo vamos a meter, pero lo tengo. Y decía, Señor, me he quejado de las cosas que de verdad tengo, ¿no? Tenemos el café y me he quejado del café. Entonces yo mismo fui el primero en decir, Señor, perdón, no he estado actuando como un sacerdote tuyo, ¿no? He tenido un poco tu palabra, no he tenido ganas de buscarte, papito, he estado teniendo un poco tu presencia y he dejado y he empezado a quejarme de lo que vos me has dado, ¿no? Entonces yo fui el primero hoy día chicoteado, ¿no? El primero de, wow, qué duro, ¿no? Pero me encantó y me agarré con eso, ¿no? Pero Samuel ministraba a Jehová. Y eso es lo que yo hoy día quise hacer en mi casa, y hoy día en la tarde lo mismo, me vine aquí, me imaginaba que este era como el templo, y aquí me puse a orar y dije, Señor, quiero ministrarte acá y realmente quiero darte honra en este lugar que es que el Señor nos ha dado. ¿Belleza, familia? Belleza.